Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado con una pregunta muy especial. El título del tema del día de hoy es ¿eres salvo? Quiero hacerles el comentario respecto en una ocasión que se acercó una persona a uno de los dirigentes de nuestra asociación religiosa, que obviamente pues tiene una investidura y para nosotros nuestro obispo, ¿verdad? Y este joven se le acercó y de repente en uno de los congresos que tuvimos le dice, ¿es usted salvo? Y vaya, dice el obispo, ¿no? De repente así como que se queda a seis y le dice, es una muy buena pregunta, pero dime, ¿qué quieres decir realmente? Y luego mencionó 3 participios pasivos del verbo griego salvar. Con esto empezó a indicar que su respuesta pues dependería de cuál de aquellos participios tenía en mente este joven. Y vamos a ver que esos 3 participios es cuando sabemos que hemos sido salvados, o en su defecto, creemos que estamos siendo salvados, o el tercer participio sería esperamos por la gracia de Dios ser salvos. Bueno, como vemos entonces, la palabra salvación pues es una palabra de una gran envergadura, tiene pues un gran calado que comprende muchísimas cosas, mis amados. Entre ellas significa libertad, y pues como señaló el obispo, lo quiero traer ahora a nuestra condición, pues hay 3 tiempos verbales, 3 participios para la salvación, en donde podemos decir que todos y cada uno de los que venimos a los pies de Cristo por fe, hemos sido salvados o liberados de la pena del pecado. El segundo sería que estamos siendo liberados del poder del pecado. Y el tercero es que seremos liberados de la presencia del pecado. O sea, es un pasado, un presente y un futuro respecto al pecado. Tú y yo ya fuimos libres de la pena del pecado. Un día teníamos que comparecer, justamente como lo acaba de leer nuestro hermano Mario ahí en Hebreos 4:13. Un día tendremos que dar una comparecencia delante de Dios, ¿verdad? Tendremos que dar cuentas delante de Dios. Y en ese sentido, pues nosotros ya hemos sido en un tiempo pasado liberados de la pena del pecado. Lo que tú y yo tendríamos que haber pagado por el concepto del pecado en nuestras vidas, ya fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto ya somos libres, ya fuimos libres. Ahora, en este preciso instante, tú y yo estamos siendo liberados del poder del pecado. ¿Por qué? Porque aunque hemos sido liberados de la pena del pecado, ya fuimos perdonados, aún el pecado nos asedia y tiene poder todavía sobre nosotros. O dígame, ¿quién de ustedes se siente libre de pecado? Siente que verdaderamente ya no peca para absolutamente nada. Entonces, todos los días estamos experimentando en el presente esa libertad del poder del pecado. O sea, el pecado ya no debería enseñorearse de nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo nos está liberando en todo momento de ese poder. Solamente ya nos corresponde a ti y a mí, pues ejercer esa autoridad sobre el pecado y decirle, ya no te necesito en mi vida, ¿verdad? Y por último, pues seremos liberados de la presencia eterna del pecado. Un día, ustedes y yo, cuando estemos en la presencia del Señor, pues ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros, el pecado quedará completamente por fuera de esa nueva vida en la eternidad, a donde obviamente pues el pecado no tiene cabida. Estaremos en la santidad de Dios, en la eternidad del Señor, y por lo tanto pues ya no habrá más pecado en nuestras vidas. Ahí es a donde ustedes y yo seremos verdaderamente libres de todo este asunto y vendremos a lo que es la perfección. ¿Ah? Entonces, pues ahora vamos a empezar reconociendo la libertad del pasado, porque Cristo nos
libertó del pasado, y por eso nosotros ya no tenemos que tener el pasado de nuestras vidas como un ancla que nos impida avanzar hacia la eternidad. Y vamos a ver el Salmo número 107, del versículo 10 al 22, para reconocer la libertad del pecado. Y dice la palabra de Dios: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Aquí hay un verbo en un pasado, ¿verdad? Que es el verbo de morar o de habitar propiamente. Y dice, algunos lo hacían, habitaban o moraban en tinieblas y en sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Bueno, fíjense bien, aquí el salmista pues nos sigue dando gracias, ¿verdad? Nos sigue dando un motivo por el cual darle gracias a Dios por las muchas veces que ha salvado a todos nosotros como su pueblo, cuando nosotros hemos clamado a Él en nuestra aflicción. Así lo dice el versículo 13 y el 19, y lo repite porque obviamente es para darle énfasis justamente a esa acción que Dios toma cuando tú y yo levantamos nuestra voz delante de Él, clamamos, ¿verdad? Rogamos a Dios, y pues Él simplemente cuántas ocasiones ha mostrado su misericordia para con nosotros, pues en nuestras aflicciones, cuando le hemos dicho, Señor, mira mi condición, lo pongo en tus manos, y el Señor pues nos libera en cada ocasión de lo que estamos padeciendo, de la aflicción que estamos viviendo. En este pasaje bíblico, mis amados hermanos, vemos dos ejemplos. Primero, la libertad de las cadenas del pecado. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos dice que mucha gente estuvo sentada en las más densas tinieblas, viviendo en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, y éramos prisioneros, afligidos y encadenados. ¿Encadenados por quién? Por el pecado. Ahí estaba nuestra condición de ser esclavos del enemigo, del reino de Satanás y sus tinieblas, y por eso justamente éramos afligidos por él. Estábamos en esa prisión verdaderamente. Entonces, cuando en nuestra angustia clamamos al Señor, pues Él nos libra, nos salva de esa aflicción. Y pues miren, frecuentemente aquello que le sucedió a la gente físicamente en el Antiguo Testamento, pues ahora viene a ser una imagen, un ejemplo muy claro de lo que nos sucede a ti y a mí espiritualmente en el Nuevo Testamento, y lo que le ha sucedido a todos los hermanos de la fe, a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues aquí la palabra de Dios nos muestra claramente cómo el pecado conduce a la oscuridad y a la penumbra más profunda. El pecado, propiamente, como hemos visto a lo largo de nuestra propia historia, de nuestra propia vida, cómo se convierte en algo muy adictivo. Y obviamente eso nos encadena nuestros corazones a eso, a lo que nos hemos hecho adictos en referencia al pecado. ¿Cuántas personas se hacen adictas a la mentira, adictas a el chisme, adictas a la ira, esa ira que lleva a pecado? Se hacen adictas a la situación de el hecho de no perdonar,
de quedarse con pues ese enojo durante mucho tiempo y se convierte después en algo más fuerte que pues llega a situaciones críticas, ¿verdad? Bueno, pues en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo rompió las cadenas, pudrió los yugos que nos ataban al pecado, mis amados, y nos da libertad. Él perdonó nuestros pecados y ahora ustedes y yo tenemos la gran libertad de poder vivir sin la presión, sin el hecho de que tú y yo tengamos que estar en una condición de esclavitud hacia el pecado. Nos ha liberado y ahora podemos llegar hasta el mismo trono de la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Con confianza, con seguridad, por el mérito de nuestro Señor Jesús. Entonces, podemos declarar, mis cadenas se rompieron, mi corazón está libre, me levanté, salí y te seguí, Señor Jesús. Así es como ahora nuestra vida pues ha venido a dar ese vuelco completamente para nuestra bendición y para la gloria de Dios. Jesucristo ha roto nuestras cadenas, ¿verdad? Y ahora pues nosotros sentimos esa libertad en nuestro corazón, en nuestra forma ahora de conducirnos ante la vida. Tenemos ya una expectativa diferente, tenemos un objetivo completamente diferente, que es propiamente venir a cumplir la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, el día en que nosotros recibimos a Cristo, que sentimos cómo Dios perdonó nuestra vida, pues nos levantamos con autoridad, ¿verdad? Nos levantamos con ese gozo de poder decirle al Señor, gracias, Padre, porque ahora he podido salir de ese embrollo en el que me estaba enredado y ahora te sigo voluntariamente. Mi deseo es seguirte en el camino que tú me has trazado. Y esto pues nos trae el segundo punto clarísimo, que es la libertad del miedo a la muerte. Mis amados, como vemos aquí, el salmista continúa diciendo que de nuevo se rebelaron y se acercaron a las puertas de la muerte. ¿Quiénes? Pues todas aquellas personas que no tienen el temor de Dios. Como tú y yo estuvimos en algún tiempo, ¿verdad? Nosotros íbamos en rebeldía, pues directito a las puertas del infierno, a las puertas de la muerte eterna. Pero gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios, otra vez clamaron al Señor y Él los salvó. Seguro estoy que un día tú levantaste tu mirada al cielo en algún momento de tu vida. Y yo sé que justamente fue cuando tú te sentías en el fondo del pozo, cuando ya no sabías qué hacer, cuando de repente todo lo que tú vivías y experimentabas como que se perdió el rumbo de tu vida, como que perdiste la brújula y de repente te quedaste en una situación en donde ya no sabías ni para dónde. Gloria a Dios porque el Señor puso desde el principio de los tiempos un punto de fe, una pequeña porción de fe si tú quieres, pero que fue la fe que te llevó a la salvación, que fue cuando tú levantaste tu mirada al cielo y le dijiste, Señor, por favor, no sé qué está pasando, no entiendo nada de lo que está sucediendo, pero por favor ayúdame. Seguro estoy que lo hiciste. Tú clamaste un día a Dios en tu desesperación, en tu angustia, y pues Él simple y sencillamente vino a tu rescate. Eso es lo que es la palabra salvación, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en un gran incendio, hay gente que se queda atrapada y empiezan a gritar auxilio, auxilio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen los bomberos? Extienden las escaleras telescópicas que tienen en sus equipos y va un bombero y rescata a una persona y la pone a salvo. Justamente es lo que hizo nuestro Señor. Nos arrancó de las garras del enemigo, nos sacó de ese reino de las tinieblas, de ese mundo de oscuridad, ¿verdad? En donde ustedes y yo estábamos a través de nuestro pecado, de nuestros delitos, y estábamos muertos espiritualmente ahí, pero Dios tuvo misericordia y nos arrancó de ese lugar y nos trajo a su reino de luz admirable y nos ha puesto a salvaguarda, nos ha puesto a resguardo
Amén. Y bueno, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 20, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Hoy quiero decirte que el Señor ha sanado muchísimo en tu corazón, en tu alma. ¿Por qué? Porque pues hay sanidad interior cuando nos acercamos a Dios verdaderamente. El Espíritu Santo de Dios desciende y viene y unge nuestras vidas con un bálsamo, ¿verdad? Que refresca, que cicatriza, que permite que nosotros podamos volver a tener una situación de sanidad. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y nos ha rescatado del sepulcro eterno, mis amados. Ahora ustedes y yo, con libertad, podemos decir que somos libres para recibir la salvación y vida eterna que el Señor Jesús nos ha dado. Amén. Entonces, con todo esto, pues vemos que de nuevo, todo esto que ha sucedido prefiguró lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Lo que en el Antiguo Testamento se vivía, ¿verdad? Simplemente fue una figura de lo que vendría a ser ya en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió en Cristo? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo por ti y por mí? Pues nos rescató de la tumba y sobre todo ahora del miedo, del pavor, del terror que teníamos a la muerte. ¿Por qué? Porque a través de que Él murió y resucitó, pues venció a la muerte. Y entonces ahora hemos comprendido que como la muerte ha sido vencida y como Jesucristo resucitó y como Él es el primogénito, ¿verdad?, de la resurrección delante de Dios, pues ahora todos los que muramos en Él, todos aquellos que tengamos la experiencia de morir físicamente a esta vida, pues también tenemos la gran experiencia y la tendremos de la resurrección y vida eterna. Entonces, nosotros ya somos liberados de la muerte, ya fuimos liberados de la muerte. Por eso tú y yo ya no tenemos por qué tenerle miedo, pavor o terror a la muerte. Simplemente es un paso que tenemos que dar y gloria a Dios porque el Señor al vencerla pues nos da la autoridad y la potestad de poder también vencer a la muerte y en el día en que seamos llamados a la presencia de Dios pues tendremos la resurrección y vida eterna y así de sencillo será. ¿Qué temor podemos tener ahora a la muerte si ya fue vencida? Ya no pasa nada, ¿verdad? Y también el Señor nos ha liberado de todos los demás temores que conlleva el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ahora pues ya no tenemos temor de lo que pueda suceder en cualquier momento, en el momento preciso que Dios haya marcado para nuestro llamado. En ese momento, tú y yo podemos levantar nuestras manos fácilmente delante de Dios y decirle, Señor, heme aquí, estoy listo para ti. Y gracias porque me has llamado a tu presencia. E iremos gozosos, iremos de una manera en donde no habrá temor, ni lloro, ni dolor, ni angustia, ni nada por el estilo. Simplemente estamos puestos para Dios, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Así lo dice el apóstol Pablo. Yo he tenido la experiencia, mis amados hermanos, de ver a muchos de nuestros hermanos que ya duermen en Cristo, de cómo todo esto que estamos hablando les fue preparando poco a poco para el día de su llamado. Y yo estoy consciente de que muchos de ellos simplemente se fueron en paz, con un gozo verdadero, con una idea clara por la fe que ejercieron en Cristo Jesús de el motivo de su salvación y su resurrección. Y ahora pues están gozándose con el Señor por una eternidad. Así es como tú y yo tendremos que encarar el día en que seamos llamados a través de la muerte física, pero no de la muerte espiritual. Llegaremos, sí, de la muerte física a resurrección para vida eterna. Entonces, pues no es de extrañar que el salmista escribiera que le den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Léanlo nuevamente en ese pasaje bíblico
entre los versículos 21 y 22 del Salmo número 107, y pues justamente es a lo que nos llama el salmista. Entonces aquí podemos orar y hasta preguntarle a Dios: ¿cómo puedo darte gracias, Señor, por liberarme de las cadenas del pecado y de la adicción a ese pecado? ¿Cómo poderte dar gracias? Pues simplemente con una actitud de sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios, en un culto racional, pensando en lo que estamos haciendo, tomando consideración de lo que hacemos en este momento, que es justamente tener intimidad con Dios, porque Él ahorita nos está hablando a través de su bendita palabra. Y estamos escuchando a Dios para nosotros ser guiados y para ser llevados a la condición en donde Dios nos ha llamado. Entonces, hay que darle gracias a Dios porque no necesitamos ya tener el temor a la muerte nunca más. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús ha conquistado la muerte a través de su muerte y resurrección. La venció y por lo tanto ustedes y yo tenemos que estar libres. Libres en el Señor. Amén. Bueno, esto nos tiene que llevar a disfrutar de esa libertad, no del pasado, no de lo que Dios ya hizo por nosotros. Dios ya nos liberó del pecado, ¿verdad? Ya nos limpió, ya nos perdonó, ya lavó nuestras vestiduras por el poder de la sangre de Cristo, pero ahora tú y yo tenemos que aprender a disfrutar de la libertad en el día de hoy, en el presente, en el hoy y en el ahora. ¿Y de qué manera? Bueno, pues vamos a leer, gracias a Dios, avanzamos en otro libro más de la bendita palabra. Vamos a iniciar la carta a los Gálatas y vamos a leer del capítulo 1, de los versículos 1 al 24. Y vamos a ver aquí cómo el Señor habla en nuestras vidas, pues para disfrutar la libertad a la que hemos sido llamados, mis amados. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 1:1 en adelante: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que se perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo,
el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Fíjense qué hermoso es esto que estamos leyendo, mis amados, porque Dios nos permite disfrutar de la libertad que Cristo nos ha traído en el presente. Nuestra salvación, mis amados, fue conquistada a un gran costo. Dice el versículo 4 de Gálatas 1, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Y así es. Eso es lo que ahora ustedes y yo tenemos que reconocer, que aceptar, que vivir, pues para poder experimentar esa gran libertad y disfrutarla. Ya fuimos rescatados de este mundo malvado. Entonces, la carta a los Gálatas pues fue escrita en contra de un contexto en el cual la libertad del evangelio estaba bajo amenaza. Es una de las primeras cartas del apóstol Pablo y posiblemente fue escrita ya por ahí del año 48 después de Cristo. Pablo en ese momento está ardiendo de indignación porque la libertad del evangelio está bajo amenaza en ese momento. Y la libertad pues es difícil de ser conquistada, y vean cómo muchas veces se pierde exageradamente fácil. Muy fácilmente podemos perder la libertad a la que hemos sido llamados. La religión puede usarse como medio de controlar a las personas, pero recuerden que ustedes y yo no estamos llamados a seguir una religión, estamos llamados a seguir en una relación personal con Dios, con Cristo Jesús. Pero fíjense, esa religión que en antaño se vivió, la utilizó, ¿verdad?, Saulo de Tarso, esa religión del judaísmo. Posteriormente, él, ¿verdad?, tuvo un encuentro personal con Jesús allí en el camino a Damasco, cuando fue confrontado, ¿verdad?, directamente por el Señor, cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo en ese momento le dice: Señor, pues ¿quién eres? Dice: soy Jesús, al que tú persigues. ¿Por qué? En ese momento, ¿verdad?, viene en ese encuentro nuestro Señor Jesús, pues tiene una condición muy especial para con la vida de Pablo. Pablo experimentó algo radicalmente diferente. Experimentó una libertad que viene de adentro. Él, obviamente, seguía una religión, como les digo, que puede usarse como medio de controlar a las personas, una religión que sus padres tenían y que le habían inculcado desde que nació prácticamente. Y de hecho él se consideraba hasta más celoso que sus padres respecto a la religión judía o judaica. Entonces, viene a experimentar él, después de esa religión, la libertad de una relación. Y es a lo que estamos llamados ustedes y yo. Cristo nos ha liberado de cualquier tipo de religiosidad, de cualquier religión. Ustedes y yo no seguimos una religión. Seguimos a una relación personal con Cristo. ¿Se nos llama cristianos? Sí, efectivamente. Pues porque seguimos las pisadas de nuestro Maestro, seguimos las enseñanzas de nuestro Maestro, que es Jesucristo mismo. Y por eso se nos llama cristianos. No porque sigamos una religión como tal, ¿verdad? Bueno, pues fíjense bien, el mensaje del Evangelio pues es un mensaje de libertad. Nosotros ya fuimos liberados del pecado, ya fuimos liberados de la culpa, ya fuimos liberados de la vergüenza, ya fuimos liberados de cualquier tipo de adicción. Y es más, como ya lo vimos, hemos sido liberados ya de la muerte. Y no conforme con eso, mis amados hermanos, pues también hemos sido liberados de la justificación mediante las obras de la ley, para que ninguno de nosotros nos jactemos delante de Dios de poder decir: yo me gané el cielo, yo me gané el derecho de estar en tu reino. Mis amados,
nosotros no podemos justificarnos mediante las obras de la ley delante de Dios, porque tarde que temprano Dios nos va a caer en un fallo con respecto a la ley que Él emitió, porque muchas ocasiones o cuidamos de hacer una cosa y descuidamos de hacer otra, y por lo tanto, ¿verdad?, venimos a fallar en cualquier punto de la ley. Imagínense que pudiéramos cumplir con esos 633 mandatos de ley que Dios estableció en todo lo que hemos estudiado dentro de la Torá, del Pentateuco. Siempre va a haber un motivo de fallo, ¿verdad? Necesitaríamos ser perfectos para poder, ¿verdad?, ser justificados mediante las obras de la ley. Ahora, los varones, los hombres, pues ya no tenemos que circuncidarnos físicamente. Algunos lo hemos hecho por necesidad física, ¿verdad? A algunos los han tenido que circuncidar por alguna situación de salud, pero nosotros ya no tenemos que obligadamente, como los judíos, circuncidarnos al 8º día después de nacer. Nosotros tenemos que ser circuncidados, pero en nuestro corazón, quitando todo aquello que impide que seamos verdaderamente libres, limpios, o sea, quitando todo tipo de pecado de nuestras vidas. Y eso lo tenemos que ir provocando, ¿verdad?, con el acercamiento a Dios a través de su Espíritu Santo, que Él es el único que nos puede convencer de pecado, de juicio y de justicia. Y de esa manera venir a verdaderamente ir circuncidando nuestro corazón para venir limpio delante de Dios. En primer lugar, miren, no debemos convertirnos en un cristiano judío o un cristiano judaizado, ¿verdad? Primeramente tenemos que convertirnos verdaderamente en cristianos, en seguidores de Jesucristo. Tampoco tenemos por qué seguir algún otro tipo de doctrinas que nos confunden, que nos desvían de la verdad. Entonces vemos cómo la apasionada indignación de Pablo en ese momento, en esta carta, pues se explica por el hecho de que la libertad del evangelio estaba en juego. ¿Y de qué manera? Fíjense, en los primeros viajes que Pablo había hecho, pues él había fundado una serie de iglesias en la provincia romana de Galacia y en otras provincias, ¿verdad? Y se les había contado, y él les había contado de aquel Jesús que murió en la cruz para nuestra libertad, el que nos libera. Él había experimentado esa libertad. Algunos años más tarde, ciertos líderes religiosos que había dejado en esas iglesias que había fundado, pues habían venido cuestionando las opiniones y hasta la autoridad de Pablo. Y por eso inicia su carta, ¿verdad?, diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre, sino por el llamado de Jesús mismo. Él simplemente está poniendo las cosas en orden. Esos líderes religiosos que ya habían empezado a desviar y a mal llevar la doctrina correcta, pues habían tratado de introducir normas y regulaciones que habrían acabado con la nueva libertad que Dios había traído a los Gálatas, a los de esa región de Galacia. Es como si nosotros echáramos pasos hacia atrás y regresáramos otra vez a la idolatría, al culto de los muertos y cosas de esa naturaleza, ¿no? Imagínense ustedes y yo que ya conocemos la verdad, que Dios nos ha dado la libertad de no tener por qué, pues tener que ofrecer sacrificio, ni mucho menos una situación en donde tengamos que poner un altar de adoración físico para adorar a los muertos o para adorar a un santo o a una santa, ¿verdad?, a pues un ídolo propiamente. Dios nos ha liberado de todo eso, mis amados. Al único que debemos adorar desde lo profundo de nuestro corazón y cuando levantamos nuestro altar de adoración es al Rey, al Dios único y al Dios vivo y verdadero.
que es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces venimos a esa libertad plena. Si se dan cuenta, nosotros no tenemos que utilizar ningún colguijo, nada, ningún amuleto, ninguna situación, porque ya no estamos atados a nada de eso. Tú y yo ya no estamos atados a lo físico. Tú y yo no necesitamos ver para creer. Dice nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado el que cree sin ver. Tú y yo no necesitamos ver a Dios para creer en Él, porque ahora lo sentimos. Sentimos su presencia, sentimos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y de esa manera, pues venimos a una libertad. No tenemos, ¿verdad?, por qué tener que hacer rituales o situaciones especiales para poder, entre comillas, tener, pues, la bendición de Dios. Jesucristo hizo absolutamente todo y por eso dijo, consumado es. Cuando dice consumado es, rompe hasta el velo que nos impedía físicamente el paso de libre, el acceso con seguridad y confianza hasta el trono de la gracia. Hoy tú y yo tenemos la libertad de solamente invocar el nombre de Dios y recibir su gracia, su perdón, su amor, su misericordia. En el momento en que tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo vengo delante de tu presencia, estás teniendo acceso directo hasta el trono de la gracia. Amén. Esa es la libertad que Dios nos ha ganado. Y no es justo, mis amados hermanos, que echemos para atrás para poder tratar de avanzar. Cristo nos llama a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, o sea, ir avanzando hacia adelante, no echar para atrás. Hay un dicho que para atrás ni para agarrar impulso, mis amados. Jesucristo es la fuerza de nuestra vida. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y por lo tanto no tenemos que agarrar impulso hacia atrás para después avanzar. Amén. Y fíjense lo que va a pasar. Entonces Pablo en ese momento estaba diciendo que no era suficiente poner su fe en Jesús, sino que también tenían que circuncidarse, ¿verdad? Esa es la situación que estaba corriendo en ese momento con esos líderes. Estaban demarcando los límites de lo que significaba ser un verdadero cristiano con una restricción exagerada porque trataban de reincorporar el judaísmo nuevamente a la vida de los cristianos. Echar para atrás solamente. Hoy en día, quiero decirles que algunas personas intentan trazar este tipo de límites al decir que no es suficiente ser cristiano. Y ya hemos estudiado que Jesucristo basta. Nuestro Señor Jesús basta para nosotros. Ellos dicen que necesitas ser como ellos. Dicen, necesitas ser como nosotros. Necesitas ser evangélico, ser católico, ser pentecostal, ser ortodoxo, ser testigo de Jehová, o sea, meterte a la religión. Y esos líderes te quieren llevar a ser como ellos y te quieren llevar a ser lo mismo que ellos, lo mismo que son ellos. Ahora, tú y yo tenemos que ser una clase particular, muy particular de cristianos para ser propiamente cristianos. Entonces, ¿cómo es? Tenemos que comprender y declarar y aceptar y vivir que la fe en Jesucristo es suficiente. Amén. No hace falta la circuncisión física, no hace falta que nos marquemos, no hace falta que nos pongan un tachecito de vez en cuando, no hace falta que nos vayamos de rodillas a cierto lugar, no hace falta que visitemos cierto santuario para experimentar el favor de Dios. No. Tú y yo tenemos que aceptar, ¿verdad?, nuestra condición y nos tenemos que aceptar los unos a los otros sobre la base de la fe en Cristo. Eso es lo que nos identifica verdaderamente como cristianos. Amén. No una denominación, no un trazo, ¿verdad?, acerca de una asociación religiosa. No. Lo que verdaderamente nos identifica como hijos de Dios, como cristianos, pues es la fe que ejercemos en Cristo Jesús. Y eso va mucho más allá
que tipificar la clase de cristianos que podamos ser. Cuando tú verdaderamente has puesto tu fe y tu confianza en Jesús, tienes que estar firme porque has puesto tu fe en la roca verdadera. Y no tienes que ser llevado por doquier viento de doctrina, sino simplemente, ¿verdad?, mantenerte firme en tu fe. Pablo, en ese momento estaba testificando sobre su propia experiencia de encontrar su libertad en Jesús y cómo esa experiencia lo cambió de ser alguien con una furia que manifestaba en contra de la iglesia de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13 y en el 23, dice, perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Y después en el versículo 23 nos dice que ahora era una persona, alguien que predicaba la fe que antes había procurado destruir a toda costa. De hecho, recordemos que Pablo consentía la muerte de los santos de Dios, de los primeros cristianos en aquella época. El primer mártir que fue llevado a la muerte, Esteban propiamente, pues murió a los pies de Saulo. Él consintió la muerte de Esteban y después perseguía a todos los demás cristianos para llevarlos justamente a la muerte, mis amados. Entonces, la conversión de Pablo, pues nos recuerda que nadie está más allá del alcance de Dios, ¿verdad? Ni siquiera un miembro de la más terrible organización criminal que puede existir. A ellos también Dios los puede alcanzar. Y oremos porque un día Dios alcance a todos esos criminales, a todos esos terroristas, a todas esas personas que se confabulan para dañar a mucha gente. Porque el día que Dios tenga misericordia de ellos y los alcance y los convierta como a Pablo, pues van a ser personas que dejen de hacer todas esas fechorías para convertirse en verdaderos hijos de Dios y empezar a hacer lo correcto. Amén. Entonces, quiero preguntarte, si alguna vez tú te has preguntado si Dios podría usarte, si alguna vez has pensado que algo que has hecho en el pasado podría descalificarte para poder ser usado en las manos de Dios. ¿Qué has hecho como para que tú puedas pensar si Dios no te va a poder utilizar? Déjame decirte que lo que hayas hecho Dios ya lo perdonó. El testimonio de Pablo es una prueba de que Dios no solo perdona, mis amados, sino que también nos libera y que nos puede usar increíblemente, mucho, mucho, como no se da una idea. Y no importa lo que hayamos hecho en el pasado. Yo he abierto mi corazón a ustedes con ya en muchas ocasiones hasta con vergüenza de cómo fui en mi pasado. Aquí hay hermanos que me conocen desde niño y que no propiamente son de mi familia física y que saben perfectamente bien cómo me comporté durante muchísimo tiempo. Y con vergüenza se los digo, pero ahora se los digo para la gloria de Dios. Que el Señor perdonó mis pecados, me liberó y para su gloria el Señor pues ha tenido misericordia de mí para usarme como un instrumento útil. Y a Dios no le importó lo que hice en mi pasado. Hoy quiero dejarte esto en claro para que tú sepas que a Dios no le importa lo que tú fuiste en tu pasado. Si tú verdaderamente vienes delante de Dios y le dices, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos, Dios hace cosas increíbles, lo que nunca te imaginaste. Yo hasta hace 17 años, mis amados hermanos, en mi vida pensé que un día yo podría predicar la palabra de Dios. Jamás en mi cabeza nunca pudo pasar eso. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su perfecto plan, pues así como a Pablo, ya me había escogido antes de que yo llegara al vientre de mi mamá. Y Dios, en su misericordia, pues me ha cambiado, me ha transformado para ser un instrumento útil para su gloria. Y hoy quiero declararte esto porque también tú estás siendo ese instrumento útil para la gloria de Dios.
Miren, aquel testimonio que dio Pablo fue poderoso, muy poderoso, mis amados. En palabras de la traducción del mensaje, en el versículo 24, dice, su respuesta fue reconocer y adorar a Dios por causa mía. Entonces, hoy quiero llevarte a que veas que tu testimonio, quizá aparentemente menos espectacular que el de Pablo, ¿verdad?, tendrá un impacto en aquellos que te escuchan. Cuando tú puedas decirle, mira, verdaderamente yo era de esta manera, y que sea la verdad, que no le aumentes, que no ponga las cosas en una condición exagerada, no, que verdaderamente digas la verdad y que puedas decirle, mira, el día que Dios tuvo misericordia de mí, el Señor Jesucristo me alcanzó, me perdonó, me transformó y ahora tú ves la diferencia. Eso viene a traer un impacto, mis amados hermanos, a provocar un impacto en aquellos que te escuchan y que de repente te dicen, oye, si yo te conocí de una forma completamente diferente. Pues sí, efectivamente, yo pude haber sido la escoria, lo vil, lo menospreciado de esta sociedad, pero Dios me transformó y me transformó para su gloria. No para vanagloriarme yo, sino para darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Y entonces vemos que cuando tú empiezas a hacer ese tipo de declaraciones, cuando tú estás convencido de que Dios puede usar ese testimonio que Dios ha permitido que tú tengas, puedes contestar esa pregunta. ¿Eres salvo? Sí, Señor. Soy salvo para la gloria de Dios, por su misericordia, por su amor, por su entrega. Soy salvo no porque yo me lo merecía. Soy salvo por la infinita misericordia de Dios, por su gracia, por ese favor inmerecido que Jesucristo ganó para mí. Por eso soy salvo. Y hoy quiero que te quede bien claro, mi amado hermano, hermana, si tú has puesto tu fe y tu confianza en Cristo verdaderamente, lo has declarado como tu Señor y Salvador, con toda libertad y con toda justicia, puedes declarar, sí soy salvo, en el nombre de Jesús. Y eso tiene que impactar a mucha gente. Amén. Así debe ser. Y ahora, por último, pues nada más tenemos que aprender a contestar esas dos preguntas que el Señor nos hace a través de Pablo. Gálatas 1:10 es muy especial. Y eso ojalá y se lo pudieran aprender de memoria, mis amados. Muchas ocasiones nosotros podemos llevar la palabra de Dios de una manera especial, sobre todo a las personas que todavía por la tradición, pues no quieren venir a los pies de Cristo. Por el qué dirá la gente, porque por el qué dirán mis padres, mis hermanos, mis familiares, si a mí me enseñaron una religión y como me enseñaron esa religión, pues yo tengo que morir en esa religión. Y verdaderamente van a morir, ¿eh? Porque Dios no nos ha llamado una religión, como les he dicho. Dice Gálatas 1:10, y pregúntenselo a la gente que se aferra a una tradición. Y si todavía tú estás aferrado a alguna tradición que tus padres te enseñaron, que tus padres te dejaron, contéstate estas preguntas. Contesta verdaderamente esto. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿De quién tú estás buscando el favor? La aceptación. ¿De quién estás buscando el ser bien visto? ¿Estás buscándolo de los hombres? Ahí está la tradición. Si todavía buscas el favor de los hombres y no el favor de Dios, pues ten cuidado, porque el favor de los hombres solamente se va a quedar hasta aquí, hasta lo humanamente posible. Pero si tú buscas el favor de Dios, la aceptación de Dios, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Cristo, pues eso es lo que trasciende, y trasciende para vida eterna.
Y la segunda pregunta que te hace ahí en Gálatas 1:10, ¿o trato de agradar a los hombres? ¿Qué puedes responder al respecto? ¿Todavía tratas de agradar a los hombres manifestándote con cierto tipo de ademanes o con figuras, con ídolos, todavía puestos ahí a la entrada o en el altar de tu casa para que nadie te diga nada? Ahí todavía estás tratando de agradar a los hombres. Y dice la palabra de Dios, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo único que te puede descalificar en este momento para la respuesta de ¿eres salvo? Si tú todavía tratas de agradar al hombre antes que agradar a Dios, perdóname, no lo digo yo. No soy nadie para ser tu juez, ni para declarar nada en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero como ministro de la palabra de Dios, tengo no solamente la convicción, sino también la obligación de decirte la verdad. Si tú todavía agradas a los hombres por tradicionalismos, no eres siervo de Cristo. Y por lo tanto, tristemente, no hay salvación. Entonces, Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que rectifiquemos, para que pongamos las cosas en el orden correcto. Si hoy todavía estás en esa disyuntiva de agradar a los hombres para que no te malvea el hombre o agradar a Dios para que verdaderamente obtengas su favor de Dios, pues decídete por lo segundo. Decídete verdaderamente hoy. A Dios le importa de aquí en adelante lo que tú has decidido. Porque hasta hace 5 segundos antes de declararte esto, ya fue pasado. Ya ahorita ya es pasado lo que viviste. Si en este momento tú decides agradar a Dios, buscar el favor de Dios, vienes verdaderamente a ser siervo de Cristo, te entregas verdaderamente por fe y con fe, y entonces serás salvo. Y ahí puedes contestar esta pregunta con autoridad de sí soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Tengamos este momento de reflexión y que Dios nos dirija en este sentido. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar. Vamos a